Bueno, finalmente les voy a presentar la, eh, la cinta de los recuerdos. Entonces, para comenzar, la ingeniería industrial se podría pensar incluso desde la época primitiva, cuando los indios hacían sus flechas. Primero, la ingeniería industrial se podría comenzó como quien primero lo propuso fue el señor Adam Smith, quien proponía que dividiendo el trabajo se podían obtener más flechas, más agujas de las que se podían obtener si solo pocas personas se encargaran de todas las operaciones. Pero el real nacimiento se puede pensar desde la revolución industrial, cuando se comenzaron a crear las máquinas y se utilizaron diferentes insumos como el carbón y el agua. Se comenzó a mejorar la tecnología, puesto que a medida que aumentaban o se utilizaban otros recursos, entonces se iba aumentando la producción. Uno de los primeros inventores que han incluido en la ingeniería industrial es el señor Richard Arkwright, quien inventó la hiladora. Este señor nació en 1732 y murió en 1792. Otro invento que revolucionó la ingeniería industrial fue la máquina a vapor con el señor James Watt. Más adelante, el señor Charles Babbage inventó The Economics of Machine Manufacture. Este era un libro quien hablaba sobre las técnicas más importantes para manufacturar acero, y también se considera él el promotor del primer intento de calculadora que revolucionó la forma de hacer cálculos. Con la revolución de Estados Unidos se comienza a pensar en la fabricación de piezas intercambiables, lo cual permitía tener como una máquina, como una especie de matriz que, aunque saliera más costosa, en el largo tiempo va a permitir crear muchas más piezas que serían más baratas. Y un invento que podría darnos a pensar cómo fue en ese tiempo la tecnología es la máquina despepitadora de algodón de Eli White. Después, otro invento que también revolucionó la ingeniería industrial fue las bandas transportadoras. Estas bandas se podría pensar desde sus inicios con el señor Henry Ford, quien vio unos cueros de pieles de vacas y otros animales, y al verlos colgados en la carnicería pensó que los podía utilizar mejor fabricando en masa. Este le podría ayudar. Recordemos que Henry Ford fue el que revolucionó prácticamente la industria con la fabricación de carros en masa. Después tenemos al señor Taylor, que a él se le considera el padre de la ingeniería industrial, puesto que él comenzó a generar las primeras teorías sobre cómo mejorar la producción. Entre sus principales teorías se encuentra el diseño y la medición del trabajo, la planeación de la producción, herramientas especializadas, métodos y ritmos, y el ruteo. Él hizo muchos intentos para poder publicar sus teorías y que fueran bien recibidas. El primer artículo que publicó no tuvo mucha acogida, pero posteriormente se encargó de distribuirlo entre cada uno de los dirigentes de la Asociación de Ingenieros Mecánicos, que pues aceptaban o aprobaban de alguna forma los artículos propuestos,
y solo de esta forma fue que se logró considerar sus teorías. Otro padre de la ingeniería industrial es el señor Gilbert. Era un hijo de una familia muy, pues, como de clase media, y al no poder entrar a la universidad, se puso a trabajar en ladrillos. Entonces él encontró que a partir de la reducción de movimientos podría aumentar la productividad, y los 18 movimientos que se hacían construyendo inicialmente